Tengo una amiga que me dijo una frase el otro día hablando un poco de algo que me había pasado. Me dice, vos le diste el corazón a alguien que necesitaba un cerebro. Como, hay algo que me inquieta un poco en esta sociedad en donde los vínculos pasaron a ser tan complejos en el sentido de que no se habitan, no se dan. Hay algo relacionado a lo efímero que me da un poco de tristeza. Una obra auténtica tiene un aura, algo que no se puede copiar, una presencia única e irrepetible. El aura no está solo en lo que se ve, empieza en lo íntimo, en los detalles, en el primer movimiento. Está en el gesto, en ponerse en marcha. ¿Dónde nace una idea? ¿Qué es lo que la enciende? A veces solo hay que detenerse a mirar. Y la ciudad vibra y se transforma con nosotros y nos involucra en el proceso. Hay señales invisibles, pero cuando llegan, nos conectan. En cada encuentro, una mente creadora que nos invita a mirar con otros ojos. Un espacio donde la creatividad se cuenta desde adentro. Entre nos, el aura. Ella atraviesa distintas capas en el mundo de la cultura argentina. Modelo, creadora de marcas, es actriz, trabajo artístico. Pero siempre está reinventándose, siempre está buscando su propia aura, su lugar, su autenticidad. Y hoy está trabajando muchísimo en proyectos de belleza, en diseño y también en la actuación. No deja de reinventarse, como les dije, ella es Guillermina Valdés. Gracias, qué lindo. ¿Qué tal? Qué lindo lo que me quedé mirándote, qué linda observación. ¿Cómo va? Muy bien. Sí, sobre todo lo de reinventarme, hay algo de eso como muy fuerte ahí. Sí, como buscando más adentro, ¿no? Algo que tenga más que ver con vos, lo auténtico, ¿no? Porque a veces arrancaste en Necochea, naciste en Necochea, estudiaste veterinaria, trabajaste con tu papá en ese momento, sí. Y después de repente fuiste buscando otros lugares, otros espacios, ¿no? ¿Cómo fue ese tiempo y qué de ese Necochea y de esa vida en Necochea sigue estando hoy en cada día, en tu vida, en la diaria? Está bueno pensarlo en función de lo que decís, de la búsqueda. Y también en los lugares que uno habita, cómo se va de los lugares y por qué se va, y a dónde se va. Son cosas que ya con la madurez uno empieza a repensarse y también para tomar otras decisiones, si hay cosas que en su momento uno encontró como conflicto, lugares donde ya no quiere volver. Entonces, yo de Necochea básicamente me voy porque era un momento que sentía que tenía que migrar, que no era mi lugar. Bueno, volví de estudiar veterinaria y mi papá estaba muy enojado conmigo y trabajaba con él y había una energía muy densa. ¿Estaba enojado por qué? Porque dejé de estudiar veterinaria. Claro. Entonces, la densidad de mi casa y del espacio en donde trabajaba era muy fuerte y dije, no, me muevo como sea. ¿Y tenés una hermana vos? Sí, en realidad tuve otro hermano que falleció. Sí, un varón. ¿Grande? ¿Más grande que vos? No, más chico. Sí. Eso es un dato, digo, que debe haber movido mucho también esa densidad en la familia, ¿o no? Sí, en realidad estoy empezando a hablar ahora porque yo una vez a los 27 años estaba hablando con mi abuela y mi abuela me dice, vos eras tan celosa, Guille, que no podíamos alzar a tu hermano. Y yo le digo, ¿hermano, abuela? ¿Nunca te habían dicho que tenías una Claro, hermana? y me dice, ¡ay! Entonces cuando se dio cuenta me dice, ¡ay, no, cierto, no sabías! Y bueno, y ahí entendí una historia y entendí muchas cuestiones mías que estaban ahí guardadas porque, bueno, yo tuve un hermano bebito que falleció de muerte blanca al lado mío. Ay, no, y hubo toda una situación de mi vieja pobre y mis viejos que eran muy chicos y hicieron lo que pudieron, la verdad. Y creo que la decisión que se tomó es la que se pudo tomar, que es no hablar más del tema. Entonces fue para mí como... Claro, pero igual eso siempre está. Ni te cuento. Y de la peor manera en el sentido de un niño que se le niega a un hecho tan traumático o no se pone sobre la mesa y no se le da una entidad o un relato. Claro. Es una marca que te queda... Bueno, y trabajé mucho sobre esa cuestión, ¿no? Me imagino. Sí. Me imagino que debe haber sido imperativo hacerlo porque... Tenía que hacerlo y tengo que ponerle voz muchas veces a Facundo porque
nada, como que lo estoy empezando a nombrar. Te va a hacer muy bien Sí, eso, creo, ¿no? sí. O te debe estar haciendo muy Sí, bien. sí. Claro, porque esas situaciones que se tapan o se callan, después piden a gritos salir a la luz, ¿no? Y Sí. salen a la luz adentro en cosas que uno ni siquiera se da cuenta por ahí. Empiezan a aparecer. Son parte, yo creo que si te pasa eso al año y medio, 2, que fue más o menos la edad que yo tenía, creo que es constitutivo Total. de la personalidad. Absolutamente. Incluso la culpa de quedarte y que otro se vaya. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Sí. No se le... Entonces, bueno. No hay otra cosa de la que tengas que hablar que de eso. Claro. Creo, Sí. yo por lo menos lo Sí, tomaría. yo estoy muy analizada Sí. y el análisis me llevó a entender que mi funcionamiento también es el pedir permiso por muchas cosas que quiero hacer, tienen que ver con ese tipo de infancia, en donde hay culpas, hay cosas que un niño no entiende. Y siempre a mi vieja, que no le gusta hablar del tema, la abrazo y le digo, mamá, vos hiciste lo que pudiste. O sea, Claro. qué peor para un ser humano que la muerte de un hijo. Pero a la vez es como hay algo de mi trabajo personal que también tiene que tener hoy un lugar. Claro. Así que sí. eso. Seguro, yo creo que bueno, debe y tener- así me fui yendo de Necochea. No, pero yo lo pensaba también como... Claro, yo lo que te preguntaba en realidad era ¿qué cosas de Necochea te trajiste? No que te fuiste, porque bueno, uno se va de los lugares y a veces se va bien, a veces se va mal, a veces vuelve y se vuelve a ir mejor. Sí. Digo, como que hay un trabajo muy grande seguramente de emigrar, de irse del lugar de nacimiento, ¿no? Sí, sí. Pero en ese sentido uno se lleva cosas, se lleva esa cotidianidad de un lugar tranquilo, la Total, paz, sí, el mar, no sé, sí. muchas de las cosas que hay en Necochea que seguramente están adentro tuyo. Eso Eso es te un lugar preguntaba. interno que yo encuentro y busco. Claro, Digo, hay una conexión ahí desde algo que viví, que tiene que ver con un tipo de vida en una ciudad más Claro. chica, que tiene mar, que Eso. tiene parque, que tiene una naturaleza, o sea, ahí a disposición de los habitantes de la ciudad, que es Sí, un lujo, obvio. que cuando uno no lo tiene, lo entiende como, bueno, esto que hablaba hace un rato con una amiga, que hablábamos de la pandemia, uno entendió el valor del abrazo cuando no pudo darlo, es lo mismo. Y Necochea me dejó eso que uno cuando lo habita entero y desde un lugar íntegro, después hay una parte tuya que está en tu interior y que vos la podés buscar. A esa Exacto. sensación, digo, ¿no? Eso sí, más esa allá paz. del lugar. a pesar donde de que a lo estés. mejor haya sido controvertida la vida en familia Sí. o haya habido otras cosas, pero seguro que hay cosas que uno se lleva, ¿no? Total. Después, también quería preguntarte cómo arrancó este contacto con la moda, con el fashion, con el hecho de salir de un lugar donde sos alguien más desconocido a ponerte en arriba de un escenario y adaptarte, ¿viste? Uno se sobreadapta. Sí. Yo te puedo entender porque me pasó lo mismo, pero digo, muy de chiquita salís al ruedo y de repente la imagen es lo más importante. ¿Cómo te pegó eso? ¿Qué te dio? ¿Qué te sacó? Y un poco te lleva puesta. Un poco te lleva puesta. Un poco no tenés conciencia de que estás eligiendo ciertas cuestiones para estar en un lugar, para que te elijan. Yo viví siempre de mi laburo y en su momento cuando vengo acá, con una mano delante y otra atrás, bueno, haces más o menos lo que te... Vos sabés lo que fueron los 90, la exigencia que teníamos con los cuerpos, con la piel. Yo quería estar mega dorada, me metía en cama solar todo el invierno. Como incluso no poder aceptar como tu propia belleza, que tiene que ver con defenderla, con defender tu piel, con defender tu pelo, con defender tus piernas, con defender... O sea, la mujer estaba como muy condicionada a un estereotipo, que hoy pasa un montón con las redes, los filtros y tal, pero ahí había como bueno, no... Lo comparo con este momento que es complejo también, por eso no sé qué... Es interesante lo que decís. Claro, no sé si ahora eso cambió, pero cuando nosotras trabajábamos, todo lo que hoy puedo valorar y puedo entender también puede tener que ver con la madurez, ¿no? Con la idea de aceptación. Pero la piel blanca no iba, y esto no iba, y el cuerpo marcado, y el aceite en las fotos, y todo eso que yo... Claro, porque por ahí la gente no sabe que es un métier, un trabajo que es súper exigente, ¿no? Sí. En un punto, además, en donde hay cosas que no se pueden cambiar. No es que vos te vas a poner a estudiar
algo y Claro. vas a poder ir creciendo en eso. Esto es algo que es. Sí. Sos esto y es la mirada desde afuera. Y bueno, ¿cómo es la mirada de afuera? ¿La mirada de afuera te acepta, te quiere, te abraza o te rechaza? Total, ¿no? total. Entonces es un poco un trabajo que hay que hacer. Sí, es un trabajo y hiciste. no hay una conciencia. O sea, hoy te digo, hoy diría, no, yo no hubiese hecho esto, hubiese ido por acá, bueno, siempre con el diario del lunes, pero no la pasé bien trabajando como modelo. Aparte que no me encantaba, la verdad. Pero bueno, estoy muy agradecida porque me abrió puertas, viví de eso, viajé, conocí mucha gente, entendí lo que no quería, maduré rápidamente. Así que estoy muy agradecida a mi etapa como modelo. Sí, porque nada, se me ocurre que también hoy hay como una lucha ahí, ¿no? De poder, no sé, que salga una cosa más auténtica de adentro, que tenga más que ver con lo artístico, ¿no? Que tenga más que ver con un trabajo más intelectual, más personal. Eso también debe haber sido un viaje que quizás no fue tan fácil, ¿no? En realidad eso estuvo siempre porque es la inquietud, es la curiosidad. Yo siento que la curiosidad en cualquier ser humano es clave y siempre la tuve. Leer, formarme, aprender. Si no estoy trabajando como actriz, yo estoy en constante formación con diferentes maestros, o si viene alguien a hacer un seminario, o hay algo más físico, o algo vocal. Clown, hago de todo. Entonces yo si no estoy como poniéndole el cuerpo en lo laboral a mi actriz, estoy formándome. Pero yo creo que, y eso también lo entendí hace poco, que el hecho de estar tan expuesta y que a mí me costó, creo que por momentos en lo que es el afuera, el mostrarme al mundo, me dejó achicada en su momento en la mínima expresión de todo eso que yo te digo que soy. En una primera instancia. No, estos últimos tiempos. ¿Achicada en qué sentido? Y porque muchas veces uno cuando no se quiere exponer, porque hay situaciones en donde estás expuesta y vos decís, bueno, no me meto ahí porque se va a armar bardo y pasa esto y no, y mejor esto no. Llegó un momento que yo empecé a sentir que estaba en mi mínima expresión, que estaba totalmente cerrada, pero porque si yo abría, era iluminar un montón de temas que yo no tenía ganas. Miedo. Claro, entonces... ¿Pero miedo a qué? ¿A la exposición personal? Claro. Al estar más ligada quizás a, no sé, casada o de novia con alguien que estaba muy, muy, muy expuesto como Marcelo, Sí, o como sí, Sebastián sí. también, porque tuviste dos hombres fuertes también Sí. al lado, y eso quizás eso te frenaba un poco, ¿o no? Me frenó y a la vez siempre fui muy cuidadosa, por mi historia personal, de cuidar como Sí. los entornos. Sí, pero a veces uno se vuelve obsesivo con eso. Está bien Claro, igual, pero... no, obvio que sí. Obvio que ya no me importa. Obvio que entendí que digo, pará, yo soy una persona con buenas intenciones, punto. Esta es mi historia, viví esto, me hago cargo y fui muy feliz y pasé un montón de situaciones que la gente ni sabe y no tiene por qué saberlas. Y aparte no lo digo desde el lugar de la victimización, pero digo, me encuentro a los 48 años quizás diciendo, ¿por qué me achiqué tanto por no exponer a otros, por no hablar de otro y por no... Y ahí me fui quedando en un lugar muy pasivo para toda la intensidad que yo manejo sí, en cuanto a lo artístico, en las inquietudes, en lo que quiero, en lo que deseo. Y bueno, yo creo que hoy, que un poco el reloj biológico, no para la maternidad, porque tengo 4 hijos, pero para la vida se corrió. 4 hijos hay que tener, 4 hijos. También. Bueno, pará, después hablamos de eso. Claro, yo creo que por eso me permito esto, ¿no? Como... Y sí. No, pero pará, yo no quiero dejar pasar esto. Yo creo que ahí también quizás, no sé si vos, hay como una cosa de mandato del rol de la mujer en la pareja, ¿no? Recontra. Claro. Hay una cosa que es medio que no nos damos mucho cuenta. No es linaje y de incluso. repente aparece, ¿no? Entonces decís, te quedás atrás porque el otro es, wow, brilla, y vos, bueno, vos no sé, estás ahí, ¿no? Es un poco mi inseguridad. Acompañando. Sí, también a mí me gusta mucho hacerme cargo. Me da poder real del verdadero, no el que te dan otros, ¿no? Que es como, no sirve decir, yo estaba así porque él o yo...
yo realmente estaba así porque había un grado de inseguridad muy grande. Claro. Porque si no lo digo y no lo reconozco, es mi propia vulnerabilidad, me tengo que conectar con eso. Entonces, hoy que entiendo que muchas veces elegía desde ese lugar, encantada de elegir todo lo que elegí, porque estoy muy agradecida de la vida que tuve, pero digo, ya no el lugar de el pensamiento donde uno se queda y no tiene la posibilidad de cambio. Me parece que ¿Cuándo eso sentís que hiciste ese giro y dijiste, bueno, quiero actuar? Tengo que sacar toda esta intensidad, todo esto artístico que tengo, estas inquietudes, la curiosidad de la que me hablas. ¿Cuándo fue el momento preciso que dijiste, bueno, ahora se acabó, ahora voy a actuar? Yo ese se acabó así tan terminante, no sé, pero yo estaba estudiando psicología en la UB, que ahora es muy interesante porque mi tercera hija, que yo quedo embarazada estudiando psicología. Vivíamos muy lejos y cursaba todos los días y ya tenía 2 niños chiquitos y quedo embarazada de Elena. Y bueno, y dejo la carrera al segundo año porque digo, no voy a poder. Elena ahora está estudiando psicología en la UB. Eligió sola la carrera y eligió sola la facultad. Mirá qué bueno. Es muy loco eso. Es como que está continuando ahí sin que yo diga nada y sabiendo muy poco de esa parte de mi historia. Saben todo. Así como vos sabías la de tus padres, ellos saben todo. Saben. Pero no aunque quiero que no se lo digas. Pero ¿sabes qué? No quiero que lo sienta como algo que tiene que hacer, pero ella lo está haciendo. Yo no sé, lamento desilusionarte. Bueno, se la ve muy feliz. Bueno, eso está bien. Lo bueno, que eso se está ve bien. Muy feliz. Y vos también debes estar feliz. Estoy feliz por ella, sí. Bueno, pará, seguí. Y ahí, en un momento que dije, bueno, yo hay algo que quiero y es actuar. Entonces no tenía mucho tiempo, porque ya tenía 3 muy chiquitos, y empecé a estudiar una vez por semana teatro. Con Julio. Con Julio Chávez, y me empecé a encontrar en ese espacio. Hoy te puedo decir que fue eso, fue encontrarme en un espacio en donde había una parte de mí que podía expresarse y podía ser, un ser más genuino, que era un poco mi búsqueda y que fue siempre mi búsqueda. Bueno, la actuación tiene algo que ver con la psicología, porque hay que trabajar personajes, personalidades, emociones. Total. Bucear en el pasado, en cosas que uno tiene para poder usarlas ahí Total. en el escenario, ¿no? Y hiciste un montón de cosas, porque hiciste TV, también un poco aprovechando tu imagen, lo que venía de antes, ¿viste? Eso de aprovechar la imagen que venía de antes, ¿es aprovechar o a veces se viene en contra? Yo creo que nada está en contra. Con el camino recorrido y con el aprendizaje no hay contras. Incluso los lugares y las situaciones que te han hecho sufrir más, vos decís, ok, está bien. Ok. Ahora sé por qué. Ahora entiendo un poco. ¿Lista para expandir los límites de la salud y belleza de tu cabello? Megacystin Therapy, dermocosmética capilar todos los días. ¿Qué te hace sufrir? A mí, qué buena pregunta me hiciste. Bueno, es un tema muy sensible porque el sufrimiento siento que es uno. ¿Qué teclas se tocan muchas veces, no? A mí la desconexión, la gente que es muy mental o que calcula, mide. Tengo una amiga que me dijo una frase el otro día hablando un poco de algo que me había pasado. Me dice, vos le diste el corazón a alguien que necesitaba un cerebro. Como, hay algo que me inquieta un poco en esta sociedad en donde los vínculos pasaron a ser tan complejos en el sentido de que no se habitan, no se dan. Hay algo relacionado a lo efímero que me da un poco de tristeza. Como, digo, pero se pueden encontrar, ¿eh? Sí, pero no sé dónde. Ya va a llegar. Sí, es como decís, wow, la gente igual está... te puede llevar varias desilusiones, te digo. De repente. Y ahí de repente sí, porque decís, si no, qué conexión, qué espectacular. Y decís, ¿qué pasó? Qué raro esto. Aparte, Aparte decís, para el otro, no, resulta que no existía. No, y aparte, por más que vos te des cuenta y des un paso a un costado, una relación, la dudás porque, como decís, che, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Este manejo. Igual te hace sufrir. Porque bueno, las ilusiones, ¿no? Ahí está. Las ilusiones nos hacen sufrir. Puede ser que no nos conectemos así con la verdad. Así nos seguimos haciendo cargo de nosotros. Bueno, pero a veces uno no puede imaginar hasta que no conoce al otro quién es realmente el otro. ¿No? Tiene que pasar un tiempo. Hay una parte de uno que siempre hay un esperar y hay una cosa que vemos a través de velos, vemos a través de historias,
vemos a través de situaciones que ya nos condicionaron y también empezamos a hacer un armado alrededor de una persona que tiene que ver mucho con nosotros y que después quizás esa persona no es esa persona que... Y ahí está. Y no estoy hablando, porque si no siempre son los padres de mis hijos. No estoy hablando de ellos. Me imaginé. No estoy hablando de ellos, porque... No, los padres de tus hijos tuviste un montón de años. Estuvimos años y la verdad que hubo un momento en donde no funciona más y saber aceptar eso es doloroso, es frustrante, porque yo soy una persona que apuesta a las relaciones y es algo que es un fracaso cuando una pareja no funciona. Yo no creo eso. ¿No? No. Bueno, para nada. Pero si estuviste todos estos años con alguien y tuviste hijos, hiciste una familia, no es un fracaso, al contrario. No, es un pero gran hay éxito algo de un que tiene un tiempo. Sí, que tiene un tiempo. Nadie se casa para toda la vida, en Pero realidad, porque no existe, porque es muy larga la vida. Lo sé, pero hay algo de que está siempre el mito de la que el que toma la decisión no sufre y tal. Yo estoy hablando de todo el proceso. Es de a dos. Interno. ¿No? Sí. Pero ese proceso interno en el darse cuenta, y que eso sí es doloroso, por más que uno tome la decisión. Sí, y ahí obvio. se siente la frustración, el fracaso. Después cuando salís de ahí ya está, no decís, uy, qué fracaso, no funciona esta pareja y seguís sobre eso, porque si no seguirías ahí adentro, la energía tuya sigue. Sí. Lo que digo yo es lo interno que sucede cuando uno se da cuenta, de decir, ay, que te mirás y decís no, y lo intentás y no, y lo volvés a intentar y decís no. Y de eso habla un poco la obra. La obra habla de todo lo contrario. Contame de la obra. 30 años. La obra se estrena en enero. Sí. ¿Van a estar cuánto tiempo? Ay, ojalá mucho tiempo. Pero bueno, es por una... ahora 3 meses porque vas haciendo Sí. o sea, hasta marzo y se ¿Para qué renueva quiero y tal, saber? pero yo creo que El divorcio del año. El divorcio del año. Ah, es un divorcio. por eso lo linkeé. Porque digo, mi personaje es un personaje que no entiende una separación como un proceso que duele, que uno asume, que tal. Ella durante 30 años, muchos de esos años en realidad, está en una situación muy compleja con el personaje de Fabián Vena, que es mi compañero. Gran actor, Fabián. Gran actor, es un Gran actor, maestro, gran compañero también. divino. Y además es maestro de actores. Sí, también está Juan Palomino, Rochira Zábal, Ernestina Pais, bueno, y con dirección de Muscari, libro de Mariela Asensio. Y la verdad que ellos durante 30 años tuvieron una relación muy compleja, muy tóxica, y tienen una hija que manifiesta un poco toda esa disfuncionalidad en la parentalidad. Entonces, hay algo muy complejo que plantea la obra, que son los vínculos cuando se sostienen a pesar de el pertenecer, el querer mostrar una cáscara, que en realidad el contenido está muy rancio. Esa hija que sufre, que padece, que no es escuchada, que no es vista. Los medios, cómo nos mostramos en los medios, quiénes somos cuando no están las cámaras prendidas. Por eso me parece tan espectacular esta obra, porque es una obra que ilumina lo que no está iluminado, que es cómo nos mostramos en Instagram y qué somos realmente y qué hay detrás de eso. Y lo digo ya como sociedad, en este mundo en donde pasamos a ser como una especie de reality en donde mostramos nuestra vida, y digo en general, todos, ¿no? Aunque no seamos personas del medio. Bueno, pero buscas más... Buscas siempre un poco la autenticidad en eso que haces. Aunque haya una parte que obviamente cuando uno se muestra en las redes no tiene tanto que ver con la verdad, pero no sos una persona que está desfasada de la realidad. No te veo así. No, pero es verdad que vos ves mi Instagram y no la ves a Guillermina. Ni pedo. ¿A quién ves? Ves una mina en una foto, se está arreglando con un vestido divino, sonriendo, y capaz que ese día la pasó como el orto y tuvo un día malo y realmente le está poniendo todo para que ese vestido se vea hermoso, sí, y que el diseñador esté contento y vos lo sabés, porque trabajás con tu imagen, sos conductora, empresaria, modelo, no sé, sos actriz también, sí, pero digo, hay algo de eso. Lo que tiene eso también es que es una forma de salir de esa tristeza. Pero si uno no es consciente es peligroso. Sí, eso seguro. Eso plantea la obra.
Si vos estás en el modo cortisol al 2000. No, eso no. Al 2000. Bueno, mi personaje, Evangelina, está pasada de rosca y no puede parar. No puede parar. Bueno, bien. Sí. Es alguien que seguramente está movilizándote también ese personaje. Sí, porque me gusta cómo ella defiende su espacio, lo territorial que es, que yo nunca fui territorial. Yo, bueno, está bien, te enojas, no te gusta, bueno, me voy, no te jodo, no te preocupes, está todo bien. Esta cosa que dice Muscari, me dice, el hipismo acá me lo erradicás. O sea, acá no sos ni nómade, ni hippie, acá plantás bandera. Así que obviamente Evangelina a mí me trae una información que no la voy a usar de esa manera porque su esencia no tiene que ver con la mía, pero sí hay una energía ahí que me va a quedar, le va a quedar a Guillermina. Por eso estoy transitando este personaje y desde ese lugar los elijo. En el multiteatro a partir de enero. A partir de enero, funciones de miércoles a domingo, sábado doble función. Muy bien, perfecto. Está pasado todo está, les contamos a todos ahí que te vamos a ir a ver, ¿me vas a invitar? Obvio. Dale, perfecto. No sé si vas a estar el 2 de enero. Te espero el 2 de enero. No sé, no voy a estar, pero no importa. Otro día. Otro día. Después, en algún momento en el medio, seguro voy a estar y Okay. seguro vas a quedarte ahí un tiempo largo porque siempre las obras de Muscari tienen mucho éxito y son muy buenas, Gran director. etcétera. Pensaba en la maternidad, que es algo que me quedó de otra pregunta que contestabas. Y decía, bueno, 4 hijos, ¿no? Qué fuerte tener 4 hijos. Re fuerte. Vos sos una madre, o sea, sos una madre con todas las letras. Me hice una madre. Bueno, ¿cómo fue ese camino? Claro, porque siempre lo hablo con ellos, creo, así como hablamos anteriormente lo de mi historia de niña, yo con ellos voy desde la verdad absoluta, cruda siempre. Saben que son lo mejor que me pasó en la vida los 4, pero llegaron. O sea, digo, pero Dante fue quizás el más buscado, pero los otros 3 llegaron y ellos lo saben y saben que es lo que más amo en el mundo. Y eso a mí me formó como mujer, como persona, ni hablar cómo pude domar mi ego. Porque uno cuando tiene un hijo y cuando se tiene que armar de una historia que vos decís, ok, estoy embarazada, bueno, cada vez lo hacía de manera más canchera, ¿no? Me iba como... Yo tenía tenía. Mi ex cuñado siempre me cargaba y me decía, ¿qué hace, Guille, que no estás embarazada? Qué raro, pero no desde el patriarcado, ¿no? Me decía, te queda linda, ¿cuándo te vas a embarazar otra vez? Estuve muchos años embarazada, 25, 26, 24, 25 y 27. Bien. Fui mamá y después a los 35 de Lolo. Y con Lolo ya tenía otra... Ya eras una mujer. Sí, yo creo que se llevó la mejor mamá. Pero porque yo lo siento así, porque yo ya podía entender lo que era importante y lo que no. ¿A qué darle importancia? Cuando era tan chica es como que cada cosita, a veces hasta un resfrío te preocupa sobremanera y no tiene que ver con algo tan trascendental, ¿no? Así que fui aprendiendo mucho con mis hijos, como los tuve a los primeros joven. Hubo algo ahí de mucho entendimiento y mucho proceso que yo estaba viviendo y que lo hice con ellos. Y cuando los ves, decís, acepto todo, o a veces hay contradicciones, porque a mí me pasa con Paloma que a veces tengo contradicciones y tengo que hacer un trabajo de aceptación. Todo el tiempo estoy haciendo un trabajo, todo el tiempo. Los acepto como son, con todo lo que me traen, pero muchas veces, y te debe pasar, cuando ves que hay algo que están eligiendo que no está tan bueno y que sí... Pero también entendí que yo hice un montón de cosas que no estuvieron buenas en su momento, que mi vieja las quiso cambiar y que yo tenía que pasar por esa experiencia. Ya sea en lo laboral, en ese tipo de cuestiones. Después en sus otras elecciones yo los acompaño mucho y aprendí mucho también. De ellos, de su apertura mental, de cómo piensan, son tan artistas, son tan creativos. Yo admiro mucho a mis hijos. Y tienen otra libertad también, ¿no? Sí. Ya no tienen tantos prejuicios como por ahí en otras épocas teníamos. No. Están, hoy a ver, esto no lo hago, van a la vida y lo desarrollan. Eso está muy bueno.
este programa habla un poco de la creación y sobre todo de un concepto de Walter Benjamin que habla del aura y de lo irrepetible que tiene cada creación, ¿no? ¿Dónde sentís que vos, con tu imagen, con tu parte artística, con tu trabajo como actriz, encontrás ese aura? En la emocionalidad, en la emoción. Tengo las emociones como muy a flor de piel y creo que en este medio... No garpa. Yo creo que sí, ¿sabes? Sí, pero... Lo que pasa es que no, o sea, hay que saber dónde, hay que aprender dónde. Acá podés. Creo que aprendí. Hay que aprender dónde, porque si no es como que la vulnerabilidad también es utilizada, ¿viste? Sí. En todos Sí, lados, no en este medio, en la vida. Sí, en la gente, en los lugares, las parejas. En las parejas, en los lugares, en las reuniones. Ahora yo entro a una reunión, hago así, y digo, ok, cáscara. Ok, Guille. Claro, porque si no, yo era una especie de pulpo energético, pero creo que todos lo tenemos. Claro. El tema es que hay gente que está más en carne viva que otra. Y yo aprendí, lamentablemente, digo lamentablemente porque no sé si es algo que me encante, postura. Pero bueno, hay lugares en donde no vale la pena ni siquiera estar a corazón abierto. Ni no tiene mucho sentido. Y ahí es lo que decís vos, no solo en lugares, situaciones, con personas. Aprendí un poco a detectar que cierta gente que se me acerca tiene otros códigos y otras maneras de manejar su energía. Y eso a mí hoy me da como mucha más seguridad y más poder personal, porque si no antes vivía como un poco a merced de otros. Y lo digo re bien y no victimizándome, lo digo desde un poder de conexión que hoy puedo usar en un escenario. Totalmente. Yo creo que el valor que tiene la vulnerabilidad es muy importante. Para mí lo tiene y es como un tesoro que hay que cuidar. Eso es. Pero no hay que dejar de tenerlo. Bueno, es una línea muy porque finita si no, al final porque... te alejas un montón de donde te tenés que estar, de donde tenés que estar. Total. Y es un poco eso como la línea finita de la gente que yo entiendo que se rigidiza como si su corazón se congelara por el dolor. Entonces creo que el secreto es, hay una frase de un escritor, no me la acuerdo en este momento porque soy así, leo cosas lindas, se me impregna y no las sé reproducir después, no me acuerdo, pero es algo así como mantener la ternura del alma aún enfrentando muchas situaciones de dolor y de decepción, pero mantenerlo como esa cosa de niño o de niña. Total. Esa pureza. Manténelo. Sí. Gracias, Guillermina. Gracias, un placer. Gracias.